felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, no es desde luego una formalidad protocolaria agradecer su disposición a acoger una comunicación como esta centrada en el cruce entre la literatura ensayística y la lingüística aplicada, siempre más inaprensible que la crítica de la traducción, en cuanto que la primera interesa para la investigación filológica, para la lingüística, para la comunicación o para la historia de la literatura, pero interesa también a historiadores de la medicina, de la educación o, como es mi caso, de la cultura. Y a veces la historia de la cultura fuerza un salto excesivamente artificioso entre pensamiento y práctica literaria, sin enunciación intermedia de estrategias de adaptación de los textos, cuya literariedad se pone frecuentemente en entredicho. Así que gracias por permitirme reflexionar sobre esta cierta forma particular o camino particular que suponen los textos prosísticos no ficcionales de carácter ensayístico y de contenidos médico-filosóficos, tantas veces preconstituidos a través de modelos literarios. Bueno, frecuentemente la literatura de contenido teórico no ficcional encuentra complejo acomodo más allá de su adscripción a ese género a veces difuso del ensayo. La que tiene contenido simultáneamente médico y filosófico pues plantea todavía aún más dificultades y mayores resistencias para su identificación como género literario, si es que a estas alturas sigue siendo necesaria todavía una teoría de los géneros, pero a nosotros nos parece que es muy útil en cuanto que la noción de género a través de su aplicación práctica proyecta una mayor homogeneización de contenidos léxicos que suplen las dificultades de la traducción. El Concilio contra la Pestilencia de Marsilio Ficino se convirtió pronto en una fuente de autoridad médica y sirvió para ampliar la cultura sanitaria en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y particularmente de la peste. Tienen a la izquierda la primera edición en toscana de 1481, todavía hecha en vida de Marsilio Ficino. Hizo que su fama como médico y como filósofo consolidara un género mixto, hizo que la circulación de ese tratado durante buena parte del siglo XVI se comenzara con reimpresiones italianas, pero inmediatamente fuera objeto de edición en español. Esta fue inicialmente publicada en Zaragoza en 1564 por el impresor Pedro Bernús, es la que tienen a la derecha, a partir de la edición italiana de 1556 en Venecia, que es la que tienen en el centro. Y se popularizó durante los siglos XVII y XVIII con otras reimpresiones con el título libro compuesto por el famoso y singular médico y gran filósofo Marsilio Ficino Florentino, en el cual se contienen grandes avisos y secretos maravillosos, así de medicina como de cirugía, para curar y preservarse los hombres de pestilencia, con otros muchos tratados muy necesarios de diversos autores experimentados en esta enfermedad, que ya nos pone sobre la idea de que no fue el único que se incorporaba a estos volúmenes con varios tratados que seguían la estela marcada por Ficino en el vocabulario técnico de la medicina. Antes de ver las peculiaridades de una traducción que merece un hueco en este congreso, permítame unas acotaciones previas brevísimas de contenido epistémico y metodológico. Con carácter previo, si siempre es preciso dejar hablar a los textos para evitar prejuicios, en este caso se propone que la comunicación no sea tanto un estudio detallado de un caso, de un ejemplo, sino un análisis del procedimiento de intermediación cultural que se hizo mediante una adaptación, o en todo caso a través de una traslación semántica más que de una mímesis de la traducción léxica. La mayoría de los tratados de contenido médico españoles se movieron inconsistentemente en la modernidad entre un idealismo acomodaticio extraído de los modelos italianos y en menor medida de los modelos franceses, y un tibio empirismo para atender a las características específicas de la propagación de estas enfermedades infecciosas, particularmente la peste en el territorio peninsular, y para atajarlas con los medios existentes en la península ibérica. Y esto hace referencia necesariamente a la farmacopea, los medios químicos, los componentes minerales y las hierbas medicinales disponibles aquí y además identificables con su nombre español. Por tanto, si en el pensamiento médico en general se aprecia una construcción en conjunto para ir progresivamente difundiendo todos estos nombres especializados, esta tiene que ser un poco atemporal. Piensen que se aplicó a la literatura médica durante más de 3 siglos y por tanto plantea similares problemas de utilización de un nuevo léxico especializado de la farmacopea de origen centroeuropeo.
Y esta cuestión introduce ya una segunda orientación metodológica referida a la creciente distinción académica entre traducción y traslación, postulando esta comunicación que en el caso concreto del Concilio contra la Pestilencia de Ficino y de su inmensa influencia en el ensayo médico español de los siglos posteriores, nos encontramos con un caso claro de compleción de las dificultades de la traducción mediante un ejercicio de traslación e incluso de transferencia, que en algunas ocasiones queda en un simple alarde de erudición, es cierto, y en otras, por el contrario, se acomoda a la adaptación directa del vocabulario del original toscano. Y de ahí que, en tercer lugar, se proponga con fundamento epistémico interdisciplinar una metodología cualitativa mixta para esta investigación, y tal metodología pues aúna necesariamente una primera exigencia metodológica, que es la identificación de los contenidos lexicales objeto de adaptación y no de traducción, y la segunda se refiere a la construcción del relato confrontado entre salud y salvación, enfermedad y castigo, que requiere el paso de lo filológico a lo lingüístico y de la traducción a la traslación a través de un ejercicio adaptativo que configuró una verdadera intermediación más cultural que solamente lingüística al incorporar léxico sanitario y nombres coloquiales de las plantas medicinales. Por tanto, nos enfrentamos a una traducción peculiar que incorporó neologismos e italianismos al léxico de la farmacopea, que sirvió para formar durante siglos a farmacéuticos, a médicos, a cirujanos, y que cuando se desconocían los términos adecuados para el original italiano, pues diferente del léxico español previo especializado en la medicina bajo medieval, pues se optaba por la incorporación directa que respetaba una distribución de paradigmas sobre la salud, paradigmas que sirvieron en el contexto. Se recurrió a algunos tópicos retóricos y por eso muchos de los textos italianos tienen en fin, suenan parecido, y sus traducciones españolas también acudieron a los mismos procedimientos que aquí se están detallando, si bien en el de Ficino pues fue más importante y perdurable, ¿no? Y aportan una ampliación semántica que es muy relevante. Se deja reducida la adaptación al ámbito léxico, respetando criterios sintácticos y semánticos, a pesar de las transformaciones morfológicas. Y de otra parte, secundariamente, pues con esa traducción se aspiraba también a proveer mecanismos para lidiar con las emociones en torno a la enfermedad contagiosa, estrategias de asunción de los estragos de la peste, estrategias de resignación ante su impacto generalizado y tan catastrófico en un mundo plenamente desacralizado, y no hay que olvidar el carácter de sacerdote de Ficino. Y para ello la labor de mediación cultural del traductor no podía quedar únicamente referida al volcado del original italiano, particularmente de las partes desconocidas, ni a una mera adaptación de las categorías funcionales de las palabras. Y aquí es donde nos encontramos con verdaderos problemas para aceptar la tradicional o más extendida noción de traslación, ¿no? Bueno, una comunicación como esta persigue analizar las dificultades de traducción en épocas de menor conocimiento filológico de textos que eran altamente especializados. El estudio de caso de esa anónima traducción española del texto de Ficino para la edición de 1564, pues sirve de ejemplo a la flexibilidad con que se requirió a los traductores un trabajo en un momento de máxima difusión del humanismo médico, que interesaba más allá de los sectores sanitarios profesionales. Hay que ver también el impacto político, el impacto administrativo, el impacto emocional en la población de la peste, y el libro se convirtió en una consulta de referencia privada en la prevención del contagio y por tanto no solo una obra de consulta médica. Es importante reseñar que sirve la vigencia de la teoría de los géneros para entender esa homogeneización cultural, una trazabilidad del género desde los modelos italianos bajo medievales hasta los modelos del barroco español, una identidad temática con tópicos recurrentes sobre la salud y la salvación, que hace que se entienda bien y que se vaya utilizando cada vez más todo ese conjunto de neologismos o de palabras reinventadas que empiezan a hacerse habituales en los textos a partir del siglo XVII, un seguimiento estilístico muy particular con modelos retóricos por reiteración, ¿no? Y a partir de lo que eran textos muy conocidos. Tiempo para referirnos a aquello, pero como ya tienen el texto escrito, son varias docenas los textos españoles que luego siguen al de Ficino y repiten las mismas palabras. Y por tanto hay modificaciones estructurales mínimas de carácter formal que en los autores que siguen cultivando este género
por imitación de Ficino y por imitación también de su léxico como fuente de autoridad. La discusión se centra en el debate entre el análisis del discurso de la salud física y el relato de la salvación espiritual a través de la adaptación del lenguaje florentino de la primera edición, y esta adaptación comprendió simultáneamente traducción, integración semántica, compleción pragmática y ampliación léxica para resultar útil en esa dimensión social del texto traducido. Y el traductor, por tanto, necesariamente tuvo que convertirse en un intérprete lingüístico y en un mediador cultural, mientras que la circulación de los tratados médico-filosóficos en latín ofrecía problemas a un público especializado, como los médicos y cirujanos, incluso como los encargados de la administración, que debían adoptar las medidas preventivas necesarias a implementar en las ciudades costeras del litoral levantino, más afectadas por la llegada de los primeros brotes de la peste europea. Los textos en lengua romance fueron, sin embargo, más complejos en su tradición, y vamos a ver cuáles fueron los dos procedimientos más recurrentes, que es el resultado principal de lo que llevamos avanzado de investigación y que se completará con el análisis de la traducción de otros textos coetáneos. En primer lugar, hay un proceso de adaptación desde los vocablos ya conocidos, primero aquellos que etimológicamente procedían del griego y es más fácil incorporar, e incluso prescindir del nombre en castellano, es lo que sucede con lectuario, letuario, electuario. Adaptaciones son menos invasivas cuando se hacen desde el étimo latino y no desde una traslación aproximativa de los étimos griegos, lo que pasa con una palabra reiteradísima en cientos de tratados medievales y renacentistas y que fluctúa en el uso, muchas veces en España como atriaca, pero en el texto de Ficino como teriaca, y por tanto en la traducción que nos ocupa más bien como teriaca y triaca. Luego hay muchísimas vacilaciones que muestran un uso bastante más inseguro de la lengua vernácula, ya sea del italiano, con algunas inconsistencias en la primera edición en toscano y luego en las sucesivas ediciones italianas ya adaptándose, como también en el castellano de la primera edición con la traducción de 1564, en particular en aquello que se separa del latín, ¿no? Proponemos aquí algunos ejemplos: carbúnculo, carbúnculo, rutorio, ruptorio, maturativo por copia directa del italiano frente a madurativo, antraz, autraz. El proceso científico de la normalización del vocabulario especializado de la farmacopea empezó por las taxonomías botánicas y luego también, y es importante señalarlo, por el vocabulario comercial, ¿no? Y ahí nos vamos encontrando la prevalencia de los nombres italianos frente a los nombres españoles y la copia directa de los nombres del original italiano para no traducirlos al español: spodio, umbilico, astirología, ditamo. Y eso a veces requiere una labor de adaptación, necesariamente cuando las palabras italianas empiezan por ese líquida, inexistentes en el castellano de ahora y de entonces, ¿no? Les pongo dos ejemplos porque hay varias docenas, ¿no? El mastiche del italiano pasa a ser mastec, que no tiene equivalente español en el texto traducido, ¿no? El drónico pasa a ser dorónico, pero ninguno de esos nombres existe en el español de la época, ni en el español popular de los remedios médicos caseros, ni en el especializado del léxico médico o farmacológico. Luego hay una suerte de simulación de nombres científicos. Cuando no se sabe muy bien qué traducción poner, pues empiezan a poner nombres con mayúsculas, pero quedan los mismos nombres del vocabulario italiano, digamos, coloquial o popular, ¿no? Lo más relevante es que se hacen transposiciones directas con intercambio categorial. Esto sí es claramente más una labor de traslación. Se cogen muchos adjetivos del original italiano y se toman como sustantivos, ¿no? Más relevante a los efectos de cambiar definitivamente el vocabulario práctico de la medicina y la farmacopea, o de no lograrlo, como en algunos de estos casos. Hay una preferencia del término italiano sobre el castellano, lo cual nos lleva a la duda de si hay desconocimiento porque el traductor fuese más un experto en la lengua italiana que un experto en las cuestiones sanitarias, ¿no? Ditamo y no gitam, berber y no agracejo, cánfora mejor que alcanfor,
yerba túnica en lugar de estramonia. Hay muchos de estos ejemplos que, existiendo ya entonces un nombre tanto científico como común en la lengua española, sin embargo el traductor lo ignora y lo que hace es transponer directamente los textos del italiano. ¿Cuáles son las conclusiones principales a las que nos enfrentamos en este momento? El concepto de traslación acoge más completamente los procesos de transmisión y de recepción. Esto es, se produce una tradición lingüística que acogería transferencias metafóricas, desplazamientos léxicos, especialmente de los sustantivos sometidos a recategorización o una derivación afijal por su fijación a partir de los demás italianos. Pero no podemos aceptar únicamente una aplicación de la noción más restrictiva de traslación que implique únicamente cambio categorial de las palabras introducidas, sino que tenga en cuenta la funcionalidad compleja, completa, los usos del nuevo léxico. Por tanto, se aboga por la inserción del proceso de traslación, no solo en puras coordenadas lingüísticas, sino también en una visión más amplia de la teoría de la cultura,